iniciamos una serie de charlas basadas en los recorridos por Madrid. Son recorridos de arquitectura, un poco divulgativos para conocer mejor nuestra ciudad. Están basadas en la experiencia que hice en unos recorridos por La Coruña y en otros posteriores por la ciudad de Pamplona. En algún caso os parecerán quizá muy exhaustivos porque se ven todos los edificios que tienen interés. Veréis que conforme vamos avanzando a lo largo de las charlas iremos siendo más rápidos, porque ya no todos los edificios van a tener tanto interés. Pero es que esta primera fase que iniciamos en el barrio de Salamanca, en la calle Serrano, veremos que hemos tenido que dividirlo en varias lecciones, porque es la zona del barrio de Salamanca donde hay edificios de más interés. Todo este tramo que va desde la calle Alcalá a la calle Goya, desde la calle Serrano hasta la calle Velázquez, es quizá el tramo de más interés de Madrid. Pues bien, empecemos con este recorrido. Como sabéis, esto está visto, esta sería la futura calle Serrano. Fijaros que aquí ya aparecen arbolados y se ven los planos que hay arbolados. Nos preguntamos si ha quedado algún árbol de los que marcaron esta original calle Serrano, que no se llamó calle Serrano. Su primer nombre fue Isabel II, es decir, era una calle la más importante del nuevo barrio de Salamanca y como tal, como se crea aproximadamente hacia 1860, se aprueba el plan en pleno reinado de Isabel II. Como era lógico, tenía el nombre de la reina. Luego se llamó de Narváez y por último adquirió el nombre de Serrano, uno de los generales que más influyeron en el reinado de Isabel II y que en cierta manera va a inaugurar una época de pronunciamientos militares que llegaría hasta después de la guerra, hasta la guerra civil. Como veis, aquí había una plaza de toros, primero una pequeña plaza, luego una plaza mayor, y lo que va a marcar todo el barrio de Salamanca. Aquí tenéis el Retiro con el gran estanque. Aquí tenemos otra vista, es Don, un famoso dibujante francés que hace unas vistas preciosas de las ciudades españolas, donde como veis ya está marcado la calle Serrano con este arbolado, y aquí veis la plaza de toros, ya la nueva plaza de toros, con la puerta de Alcalá, el Retiro. Ahí tenéis la Cibeles, que no estaba centrada, estaba un poquito ladeada, Palacio de Buenavista, en fin. Aquí tenemos un plano francés, no es muy bueno, pero bueno, ahí esta es la que sería Recoletos, luego castellana, y aquí tenéis la puerta de Alcalá, que está muy pequeña representada, y con la plaza de toros. Es decir, aquí vendría la calle de Serrano y Claudio Coello. Aquí tenemos otro plano un poco mejor, que no se ve. Aquí aparece Paseo, probablemente de la reina Isabel II, con la puerta de Alcalá, que estaba el Pósito, donde después estaría una serie de grandes palacios, precisamente el Palacio del Marqués de Salamanca, que se instaló aquí. Y aquí, como veis, todo el barrio, futuro barrio, está sin construir. Y el Retiro ya está perfectamente claro. Tenemos una foto muy antigua, como veis, todo esto no se ha iniciado. Aquí es donde estará el Palacio de Linares después. Tenéis la Puerta de Alcalá y aquí es donde va a estar la plaza, donde va a empezar la calle de Serrano y la continuación de la calle de Alcalá. Fijaros esta fotografía, todo colección, como veis. Esta esquina donde empezamos, la calle de Serrano, como veis había un pequeño palacete, no había un bloque de viviendas, pero aquí ya está este gran bloque que lo veremos en la siguiente lección, o en la siguiente, en la tercera o cuarta lección, donde veremos los números impares. Tenemos este gran palacio, esta gran casa de pisos magnífica de ladrillo rojo con este gran torreón, que va a ser muy importante en la definición de la calle. Como veis ya se han plantado los árboles, que van a decir la calle Serrano, las dos hileras de árboles, luego en los años 60 se cortó una de las hileras, bueno, ahora una extraordinaria urbanización ha venido a recuperar gran parte de la silueta de Serrano. Aquí tenemos una fotografía de la Puerta de Alcalá, donde ya se ve que Serrano ya está realmente consolidada, o consolidándose, como vemos. Fijaros que aquí hay una casa que luego va a desaparecer, no sabemos si la que hay ahora va a ocupar parte de esta casa actual o va a reutilizar sus balcones, y aquí está ese palacete donde va a aparecer la primera casa de los números pares de Serrano. Vemos una serie de casas, algunas de las cuales aún existen y se han mantenido. Aquí tenemos ya esta fotografía, que yo creo que es anterior a la Guerra Civil, donde aparece ya
construida sustituyendo a ese pequeño palacete una gran casa que va a ser la que inicia la calle Serrano. Y aquí en esta fotografía vemos la otra casa que flanqueaba esa plaza. Fijaros que aquí aparecen los talleres después de la Guerra Civil, aparecen los trolebuses, estos traídos de Londres, que definieron el transporte de Madrid, unos fantásticos trolebuses. Y aquí tenemos esa casita que, como vemos, ha sido sustituida por una nueva casa, o una casa blanca, que es esta casa. No sabemos, ahora lo veremos hablar de Claudio Coello, si esta casa realmente reutilizó los muros, fue levantada de nuevo, si reutilizó los balcones, porque como veis es una casa un tanto, está insinuando una mezcla, ¿no? Allí tiene una escala que coincidiría con la vieja casa de ladrillo rojo, una nueva escala, un remate, una casa un tanto confusa, con un pórtico quizás demasiado abierto. Y aquí aparece la gran casa que va a definir, en cierta manera, toda esta calle Serrano. Fijaros, es una casa impresionante de Secundino Zuazo, ese gran arquitecto que hizo los nuevos ministerios, hizo la Casa de las Flores, que es considerado un precursor del racionalismo, en cierta manera en España, pero que él siempre fue un arquitecto clásico. Un arquitecto clásico con un gran afán de investigación, de aportar una nueva arquitectura. Fijaos, en la Casa de las Flores reutiliza muchos temas de la arquitectura tradicional española, utiliza el ladrillo con gran valentía, y aquí va a formar parte de esa arquitectura que podríamos llamarla, yo siempre la he llamado arquitectura cosmopolita. Es una arquitectura importantísima porque, fijaros, va a definir los años 30, va a definir los años 40 y va a definir los años 50 en España. Es una arquitectura que definió las grandes ciudades europeas, pero que después de la Guerra Mundial, con el triunfo de los aliados y del comunismo, toda esta arquitectura que hablaba de la gran escala europea desapareció, como prácticamente desapareció Europa tras la Guerra Mundial. Entonces, esta arquitectura que, por un lado, tiene muchos recuerdos, en cierta manera, de la gran arquitectura cosmopolita, de ese neoclasicismo moderno, con los elementos torreones que van marcando el volumen, tiene elementos de escalonamiento muy típicos ya en parte del Art Déco, que también es un gran movimiento clásico europeo. Fijaros que también aparece el tema del Art Déco en estas líneas de ladrillos rehundidos, una preciosidad. La casa hay que decir que era de tonos más oscuros, no era estos tonos tan claros que están predominando en las restauraciones de Madrid. Pero fijaros cómo tiene los grandes elementos circulares, herederos en parte de la arquitectura de Beaux-Arts, de la arquitectura de los grandes edificios de las grandes capitales europeas, pero que en cierta manera va a ser retomada por el expresionismo y luego por el racionalismo, es decir, por estos grandes miradores, lo veremos luego en una gran casa de los años después de la guerra, que retoma estos grandes torreones, estas grandes proas en las esquinas. Fijaros también la composición clásica típica de basamento, en este caso incorpora la planta baja y la primera, de cuerpo del edificio, o sea, composición clásica, basamento, cuerpo y coronación. En la coronación ya puede permitirse un escalonamiento de volúmenes que ha sido un tanto alterado, pero como veis, este ladrillo que aparece aquí vuelve a aparecer en lo alto, buscando siempre esa búsqueda de una sinceridad que buscó Zuazo siempre en su arquitectura. Fijaros que Zuazo es el que hace los nuevos ministerios, un lenguaje, un clasicismo muy depurado, muy cercano ya al clasicismo moderno, de cierta manera también al racionalismo, a la arquitectura en parte que luego retomaría el fascismo. Es una arquitectura que se está debatiendo entre un clasicismo, con estas maravillosas columnas jónicas, y un mundo ya absolutamente moderno, con los grandes horizontales, con la construcción de hormigón, pero que Zuazo nunca renunció a ese ideal clásico de las cornisas, de la gran escala clásica, de las simetrías. Bien, lo que vamos a ver es todo este recorrido y hoy nos vamos a llegar hasta la calle Villanueva. Vamos a ver, Columela, Aranda, Villanueva. Y sí que llegaremos hasta la calle Velázquez. Este será un primer tramo. El segundo tramo será todo este tramo. Luego haremos en parte la franja de los números impares. Luego trataremos Claudio Coello, trataremos también la Gasca y luego pasaremos ya a partir de Goya a la segunda zona de Serrano. Fijaros que aquí vamos a tratar de momento estas manzanas, que son manzanas muy esvueltas,
muy, muy esbeltas, porque las grandes manzanas que se hicieron primero en el barrio de Salamanca van a ser estas grandes manzanas de aquí, que son las más antiguas, son las de 1860, cuando empieza el barrio de Salamanca hasta el año 70 y tantos, es decir, la época de Isabel II. Y fijaros que son las que mejor conservaron la idea original de crear estos espacios ajardinados en el centro, que es una pena que luego se perdió absolutamente. Pero en esta primera zona había una serie de palacetes, que son los que marcan, los que veíamos que había aquí, que marcan esta cierta indefinición entre las primeras manzanas del barrio de Salamanca. Bien, aquí tenemos este gran edificio que es muy importante porque crea ya una escala de gran ciudad. Fijaros qué bonito el escalonamiento, la gran cornisa, es decir, ese clasicismo mezclado con un mundo que sin duda ya era un mundo moderno. Fijaros también la gran escala que va a tener respecto a la escala original del barrio de Salamanca. Aquí tenemos el edificio que hablaremos luego en Claudio Coello, un edificio muy curioso porque retoma cosas del viejo edificio en su escala, a la vez también de esa arquitectura cosmopolita de los años 30 que llega hasta los 50, casi hasta los 60. Aquí aparece ya la calle Serrano. No sé si algunos de estos grandes árboles son los que veíamos en esos planos, en esos grabados, es decir, si se han conservado algunos de los grandes plátanos. Bueno, fijaros esta arquitectura. Por un lado, como veis, ya aparece la barandilla en parte horizontal, típica ya del racionalismo, del mundo moderno. Aparece ya unas barandillas muy austeras, casi art déco, pero se mantiene este juego de, en cierta manera, el almohadillado, muy típico de los edificios Gran Hotel, de los años 20, de los años 10. Aparece la cornisa clásica con esta serie de grandes pilastras jónicas bellísimas que van marcando el basamento. Y aparecen ya esas grandes proas muy cercanas al expresionismo y la aparición de elementos muy muy puros en las carpinterías. Es un juego ya de arquitecturas. Fijaros qué secuencia tan impresionante, fijaros la escala de baja más uno que tiene la planta baja, más luego ese entrepiso, con ese tema tan bonito del ladrillo casi en vuelo, que va marcando mucho las horizontales. Las carpinterías han variado, por eso a veces se alteran mucho el carácter de los edificios al alterar las carpinterías. Como veis, es un edificio de un maravilloso, un gran empaque, con granito en la planta baja, ladrillo en el entrepiso, que prepara todo para el vuelo del balcón y el vuelo de todo lo que va a ser el basamento. Una composición muy, muy moderna. Fijaros que aquí cómo cambia la escala con la que era la escala casi original del ensanche del barrio de Salamanca. Aquí tenéis estos edificios preciosos que van a marcar el barrio. Como he dicho, aquí quizá haya árboles de esos originales de los primeros paseos de Isabel II. Y aquí aparece lo que va a ser muy típico de la arquitectura madrileña, el barrio de Salamanca. Una composición de, vamos a ver si lo vemos un poco mejor en otras fotografías. Aquí sí. Es una composición, como veis, aparecen los miradores en los extremos. Aquí está marcando el chaflán, normalmente a veces no se marca el chaflán. Una composición muy austera de balcones con este sistema de barrotes verticales con una cenefa horizontal, y donde fijaros que esta arquitectura no le importa nada mostrar la diferente jerarquía de los pisos. Como veis, va disminuyendo la altura de los pisos e incluso no le importa mostrar que el último piso es un piso un poco más de servicio, un piso de final, con unos aleros realmente pequeñísimos para lo que es el volumen. Esto es algo muy típico madrileño. En otros países se acentúa muchísimo la coronación con grandes aleros, con grandes pérgolas. Aquí en Madrid no. No importa ir mostrando la sinceridad del edificio. Es una arquitectura tan sincera, tan espléndida, tan correcta, tan verdadera, que realmente me emociona. Fijaros la diferencia de escala, fijaros cómo coronó perfectamente con este friso final, con este alero y luego con la aparición de los áticos. Pues no, a esta arquitectura no le importa morir con esa pequeñísima secuencia. Y fijaros qué bonita es la secuencia, sobre todo en las casas que han sido restauradas manteniendo las contraventanas. Veréis que es un hueco de una delicadeza tremenda, ¿no? Porque no solo las cornisas, no solo los barrotes, no solo las molduras que van marcando los huecos,
o los mismos miradores. Bueno, realmente es una preciosidad. Fijaros que aquí hay un elemento de zócalo muy alto, que es baja y primera. Veis aquí los balcones se han quedado a ras de fachada para mostrar que todo esto está insinuando lo mismo que luego hizo Zuazo, muy bien respetando esta línea, creó ese zócalo de granito, continuando esta línea. A partir de aquí empieza esas tres alturas típicos del barrio Salamanca y un piso de coronación o de ático con un alero muy sencillo. Fijaros que aquí aparece ya un tema muy bonito, que es que los últimos balcones escapan ya de la moldura, mostrando una sinceridad absoluta con el vuelo de su propia cerrajería. Como veis, es una casa muy bonita. A ver, el mirador. Fijaros que esto me encanta de Madrid, estos portalones que en muchos casos se han conservado. Fijaros qué escala tan bonita. También el hueco con esta delicadeza. Cuando este hueco pierde esta contraventana, realmente hemos visto muchas restauraciones que suprimen la contraventana, el hueco queda vacío, queda como desnudo. Y aquí tenéis cómo el mirador se adapta al hueco del balcón, lo desborda y crea ese espacio maravilloso. Que en mi charla sobre la ciudad hablaba de la ciudad romántica española, como cuyo símbolo es para mí el mirador. En Madrid los miradores son de hierro, en otras ciudades españolas son en parte de madera. En Madrid domina el hierro, que le da una ligereza, una elegancia, una esbeltez impresionante. Bueno, como veis, esto es un ejemplo de arquitectura. Fijaros también los zócalos de granito. A partir del zócalo que aislaba de la humedad ya empiezan los muros ya de carga de ladrillo. Hay casas que el zócalo lo llevan hasta esta cornisa. Bueno, lo veremos poco a poco. Esta casa ha tenido, toda esta zona ha tenido la suerte de la maravillosa urbanización que se ha hecho en la calle Serrano y aledañas, con la plantación de nuevos árboles. Bueno, es una urbanización que me parece magistral. Bueno, fijaros qué casas tan fantásticas, qué composición, que no es más que la pura mostrar los huecos, un ritmo de huecos, donde en el extremo aparece el mirador, que incluso reutiliza el mismo hueco del balcón. Es de una gran elegancia y a la vez de una gran sinceridad. Bien, toda esta arquitectura es de la época normalmente de Isabel II, pero sobre todo se realiza en los años de progreso de la restauración, es decir, con su hijo Alfonso XII. 1874, desde la restauración hasta que muere en 1885, se construye 10 veces más de lo que se había construido en los años finales de Isabel II. Como sabéis, ya a partir del año 64, Isabel II es destronada en el 68. Del 64 hasta la restauración son unos años de Primera República, Amadeo Saboya, bueno, una serie de crisis económicas y que no permiten el desarrollo del barrio de Salamanca. Como veis, esto aquí se ve esta nueva iluminación de la urbanización que me parece fantástica. Luego veremos que ha sucedido a las pequeñas farolas que había. Y aquí aparece otra casa que, como veis, tiene muchos elementos en común. Fijaros que sigue la línea horizontal. Esto es un símbolo de gran modernidad. La cornisa horizontal es como si estuviera preparando lo que va a ser el mundo moderno, ¿no? Fijaros que esta es una arquitectura muy vertical, de muros de carga verticales. A partir del año 60 ya empieza a utilizarse en Madrid. Se sustituye la madera por los pilares ya de fundición, es decir, que estas son casas ya con todas ellas con pilares de fundición en su interior, muro de carga y pilares de fundición. Y ya es una arquitectura que va incorporando todas las técnicas modernas. Fijaros también esta que cambia un poquito la decoración, como veis, incorpora esas ménsulas que van uniendo todos los huecos con ese gran friso final. Es una casa aparentemente con un cierto más lujo en su decoración. Fijaros también un tema muy bonito, que es el tema de cómo incorporan estas casas las bajantes del agua, que en muchos casos lo asumen muy bien, incluso lo convierten en un elemento de diseño de la fachada. Bueno, fijaros qué secuencia tan preciosa de estas dos casas. Fijaros que aquí tenemos la suerte de contar con un trozo de manzana, casi media manzana, que ha conservado estas casas de finales del siglo XIX, las casas podríamos decir, de Alfonso XII y de la regencia de María Cristina. Fijaros que este mirador es un mirador más austero que que tiene esta curvatura maravillosa, pero fijaros que es una casa con más decoración que
así como esta fuerza también la vertical y juega vertical y horizontal, esta tiene un friso más poderoso que incorpora. Como veis, se parece muchísimo en composición. Y también fijaros que la barandilla es idéntica. A veces uno piensa que es el mismo arquitecto que está jugando a distintos diseños. Y luego se ve en las plantas que efectivamente así es el mismo diseño de la planta. Fijaros qué secuencia tan bonita, como estos arquitectos no necesitan marcar en las esquinas, como veremos que marcan otros arquitectos, porque ya las señalan con este mirador. O sea, en cierta manera el mirador sustituye los viejos torreones de los palacios y pone un punto final a estas casas, que como veis aquí no se está mostrando en ningún momento diferencia de usos, sino que todos los huecos son el mismo hueco. Eso es un síntoma de madurez, que luego veremos cómo hay arquitectos que empiezan a marcar huecos más pequeños y empiezan a perder la serenidad de estas impresionantes fachadas. Esto es realmente, espero que estas casas estén realmente protegidas porque son una verdadera maravilla. También han sido restauradas con mucha delicadeza. Ahora llegamos a otra casa. Fijaros que también es una casa muy poderosa. Fijaros que el zócalo va a ser todo el ya de granito, lo cual indica un cierto mayor poder. Fijaros que la barandilla es diferente, ya no va a marcar la barandilla vertical, sino que es una barandilla mucho más libre y a la vez mucho más rica. Y a la vez un elemento muy bonito en Madrid. El arquitecto está mostrando ya el ladrillo, o sea, no necesita lucirlo, sino que está jugando a mostrar el ladrillo. Algo muy, muy madrileño, el juego del granito y del ladrillo. Eso da un tono más, un juego de tonos muy, muy bonito, y normalmente aparece que los arquitectos que usan el ladrillo utilizan un alero de madera. Es decir, que frente a estos aleros más clásicos, lógico, en unas casas que están lucidas, enfoscadas, que son de cierta manera más delicadas, o sea, no quieren mostrar el ladrillo, que les parece algo como quizá más tosco, este ya se atreve a mostrar el ladrillo. Junto con esto, sin duda, no renuncia a la decoración, a estos bellísimos balcones, a estos preciosos miradores, y como veis muestra ya un alero más poderoso de madera. Fijaros que es un contraste muy bonito, el zócalo tan firme de granito y el gran alero más ligero. Y como veis, mostrando las distintas alturas de los pisos y sin importar mostrar que el último piso es un piso más humilde. Bueno, fijaros la preciosa puerta. Es una suerte porque esta casa es de las pocas que ha logrado mantener intacta su planta baja. Es una casa que se ha conservado perfecta. Y no quiero ni pensar las preciosidades de viviendas que habría aquí, qué pavimentos, qué carpinterías, qué puertas interiores, qué muebles, qué tesoros podían ocultar esta España. Que fijaros, lo cuento mucho en mi libro sobre la ciudad, en mis charlas sobre la ciudad, que parece mentira que esta España que ha salido de la guerra de independencia destruida por ingleses y franceses, que ha tenido todas las guerras civiles, que va a tener la pérdida de Cuba, de Filipinas, como toda esta España que aparentemente estaba destrozada, pudo hacer esta renovación del país, lo que se ha llamado la Edad de Plata. Pudo tener escritores, poetas, músicos maravillosos, pudo tener estas ensanches, los primeros ensanches de Europa y los mejores ensanches, el ensanche de Barcelona, el de Madrid, el de Santander, el de Valencia, ensanches, el de Bilbao. Y después renovó toda la arquitectura española de los cascos viejos realmente es una arquitectura renovada en el siglo XIX. Es asombrosa la vitalidad que tuvo España en el siglo XIX. Pudo alguien decir fue un siglo de guerras, de destrucción, y también fue un siglo de un inmenso progreso, de la creación de una sociedad nueva. En parte se debía en parte a esa nueva burguesía, a ese liberalismo. Llegaba mucho capital extranjero, parte para apoyar los nuevos ferrocarriles. Fijaros, aquí acabamos la manzana con otra casa que quizá la restauración ha utilizado colores más contrastados, quizá por eso nos parece menos delicada que la que acabamos de ver. Tiene también gestos como un poquito más exagerados en las entradas. Se ve que es un arquitecto más exagerado. También, como visteis, una barandilla preciosa. La composición, como veis, también es un poquito más exagerada en todos los gestos, lo cual normalmente indica una época un poquito posterior, ¿veis?
son más exagerados los gestos verticales. Está perdiendo un poquito la contención de las otras casas, pero es una casa realmente fascinante. A los huecos. Quizá, como veis, los canalones parece como si no estuvieran previstos o realmente se cambiaron de lugar. Es una casa fascinante. Con suerte ha mantenido las contraventanas, en parte las carpinterías. Y así va, llegamos ya al siguiente manzana. Fijaros, aquí tenemos este final, que me parece, respecto a su volumen, parece más pobre el alero. Fijaros que es preciosa también la carpintería de los miradores. Quizá es el color rojo el que un poco altera un poco la serenidad de... Y después fijaros que es un arquitecto que está mostrando ya la, la función, es decir, estamos cambiando ya hay huecos que ya son diferentes a los demás, ¿no? Eso hace que la casa pierda serenidad. Es un arquitecto quizá menos busca quizá una mayor sinceridad que los anteriores, que se mantiene una línea más serena, más clásica. Y fijaros que enfrente tenemos otra casa maravillosa. Fijaros que aquí también el zócalo de granito ha ocupado todo, con unos arcos ya rebajados. Aparece ya el ladrillo sin miedo. Fijaros que ya no hay líneas horizontales, es decir, está buscando una sinceridad cada vez mayor, un ladrillo maravilloso, con estos bellísimos miradores austeros, más rectangulares, una casa fascinante. Y sin importar, aquí crea una cornisa para mostrar qué es el piso final, qué es el remate. Es decir, sigue existiendo esa composición, pero donde el hueco, la uniformidad del hueco, lo domina todo. Por suerte también ha mantenido sus contraventanas. Fijaros qué preciosidad de huecos. Esto realmente es una sinfonía. Fijaros que seguimos con el balcón más tradicional de barrote vertical. Y aquí, como veis, no hay horizontales y marca los paños de ladrillo. Es una casa realmente fascinante. Aquí no ha creado un mirador final, sino que ha creado un paño de ladrillo más poderoso. Y siempre los pequeños, finísimos aleros. Es decir, una arquitectura muy, muy, muy comedida. Y aquí aparece ya la iglesita esta bizantina que son los San Manuel y San Benito de 1902 de Arbós, que acaba muy bien esta calle con todo este conjunto ya de principios de siglo, 1902 a 1910, que culmina muy bien esta maravillosa secuencia de manzanas. Y ahora, aquí tenemos esa bizantina, vemos ese final, ahí vemos una serie de actuaciones donde aparece una actuación moderna, que es un muro de vidrio correcto, pero como veis no ha respetado pues, el dominio del macizo, el diálogo del macizo. Bueno, es muy discutible si hay que respetarlo o no, pero como veis a veces la arquitectura moderna pues no logra aportar un diálogo con la arquitectura antigua. Aquí tenemos la casa de la esquina, al final de la calle Columela. Fijaros que ya está utilizando el ladrillo, mostrando con total sinceridad el ladrillo. Fijaros que ha suprimido ya las cornisas y aquí muestra el vuelo de los... Es decir, está hablando de una gran sinceridad. Fijaros también los canalones vistos. Es una arquitectura que a mí me parece que es excesivamente sincera, es decir, casi son manifiestos de sinceridad, ¿no? Y eso, en cierta manera, quita un poquito de serenidad a la ciudad. Fijaros, una arquitectura neomudéjar, con muchísimos elementos muy, muy interesantes, ya una nueva investigación en las barandillas, con estos elementos de cenefa, es decir, con estas columnillas marcándolo, mantiene las contraventanas. Pero respecto a las otras arquitecturas tan suaves, de los enfoscados tan suaves, los lucidos de yeso, las molduras, me parece que esta es un poco más brusca, esta arquitectura, un poco más arquitectura manifiesto, ¿no? Y la ciudad a veces necesita más serenidad. Aquí tenemos al lado otra casa más serena que mantiene, ¿ves? Las barandillas verticales. Fijaros que tiene un detalle muy bonito, este tratamiento tallado, casi neogótico de los huecos. Aparece un tema curioso en Madrid, que es la unión a veces de varios balcones en dos, que a mí me parece que de cierta manera pierde ritmo la casa
al unir balcones, pero bueno, el arquitecto quería marcar, como veis, marcar las horizontales claramente. Y como veis, contraventanas. Aquí, por suerte, se ha mantenido en parte el zócalo de la casa. Veis otra, de cierta manera, otra magnífica casa madrileña. Fijaros, aquí tenemos otra de esas puertas preciosas. Mira el número tan bonito. Estos portales habría sin duda que proteger y mantener. Fijaros aquí el final del granito y el comienzo ya, pero teniendo un tratamiento estriado, marcando lo que es el zócalo de la casa. Fijaros que esta ya nueva secuencia, fijaros con estos miradores. Tenemos la casa de antes, con este paño ciego. Aquí los huecos son, conforme los huecos se van acercando, indica más modernidad, los huecos más separados indica mayor antigüedad. Como veis, otra casa magnífica, que muestra sin ningún temor el ladrillo, un ladrillo maravilloso aplantillado, que es un ladrillo que está rehundido por dentro para que el mortero que va uniendo las piezas no se vea en la fachada. Es decir, es ya de una sutileza increíble, que es el ladrillo muy típico español, típico madrileño, ladrillo aplantillado. Fijaros este tema tan bonito, que es que el vuelo del balcón va escapando de la moldura, es decir, como mostrando cada vez una mayor sinceridad. Ningún temor, no hay ningún temor a mostrar el ladrillo con el que está construida la fachada, no hay ningún temor a mostrar el alero, aunque sea un alero de cierta manera sencillo, y no hay ningún temor a mostrar el vuelo del balcón. De manera es una arquitectura muy sincera, a veces muy serena y muy sincera. Fijaros qué secuencia tan bonita, estas secuencias de casas de la calle Columela. Tenemos, fijaros, este precioso zócalo con esta gran portalón que se ha mantenido y con estas barandillas, como veis aquí ya se está ensayando un nuevo tipo de barandillas, ya se está escapando al esquema de barrote vertical y cenefa horizontal, ya se está, podríamos decir que se está acercando más a un mundo más neogriego, más con esa composición, fijaros también la composición de los huecos, es una composición ya más austera, con lo mismo que las barandillas, también los miradores, hoy se están concentrando las ménsulas en el paño ciego, ¿veis? Es una casa que está marcando mucho los ritmos, es una casa con una mayor sensación de dignidad clásica. Aquí pasamos a otra casita, también con el esquema de miradores. Aquí los miradores pasan a estar curvos, y son más suaves. Fijaros la curiosidad del balcón unido. Me gustaría saber qué indica el balcón unido, si es simplemente que indica el gusto de un arquitecto o está indicando un momento, una época determinada, porque efectivamente se pierde un poco el ritmo que van teniendo las casas que hemos visto antes, ¿no? Fijaros que aquí hay un tema muy bonito que es el tratamiento de la fachada. No es un tratamiento liso ni es un tratamiento del ladrillo visto, sino que es un tratamiento que imita una cierta sillería rústica. Aquí la veis, ¿no? Fijaros la barandilla, esta cenefa tan bonita inferior, un barrote que recuerda más el barrote clásico español. Mirad qué bonita la integración de la bajante en la fachada, de esta manera la muestra para luego ocultarla. Fijaros también la puerta tan bonita, la elegancia. Fijaros que aquí el zócalo lo ha bajado más para dar una sensación aún mayor de esbeltez a la planta baja. Está plagada de detalles preciosos. Mirad el balcón curvo, vemos el mirador curvo. Es precioso también el tema de los miradores con vidrio horizontal, que es una verdadera sinfonía de vidrio y de metal estos miradores, un verdadero tesoro. Fijaros que es una casa que ha sufrido porque ha sido alterada en la mitad, ahora lo veremos, porque toda esta casa era la misma casa, ¿veis? Va jugando a mirador, balcón triple, balcones separados y luego balcón triple otra vez. Pero, como veis, ha habido una transformación que ha roto la unidad de la casa. Bueno, quiero que veáis la perfección en meter la bajante dentro de la fachada, una gran casa. Fijaros que aquí, ¿qué ha pasado? Ha pasado que ha subido un piso, esta casa, ha alterado su alero,
ha alterado también el tratamiento de la fachada, que aquí era un tratamiento más rico, con una mayor textura, una mayor rugosidad, que aquí se ha vuelto un poco más simple, más sencillo. Y ha sido todo producto de esa alteración de la fachada, que es esta casa. Luego vamos a ver esa otra casa, que para mí es un enigma, pero bueno, acabamos ya con esta, como veis, ahí se ha perdido el alero, se ha creado un nuevo alero, de esta manera más tosco, con este levante de un piso con estos torreones, ¿no? La arquitectura lo admite todo y las arquitecturas que son buenas, como es esta, admite todo, pero efectivamente esto indica una mayor pobreza en los tiempos que venían respecto a este mundo. Y ahora que vemos esta otra casa, que la hemos visto antes, hemos visto, eh, fijaros qué bonita el portal, que es casi como Art Deco, estos números son casi Art Deco. Fijaros que estas molduras recuerdan ya los 1910, 1920, ya se están acercando mucho a estas geometrías expresionistas y Art Deco, que va a dar una arquitectura europea espléndida. Fijaros ya el vuelo tremendo que tiene el balcón, lo cual indica ya, esta es una arquitectura de hormigón, y esta ya es una arquitectura que nada tiene que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Esta es la arquitectura de la Belle Époque, de los Beaux-Arts, que se llama también arquitectura del Gran Hotel, la arquitectura de esa Europa espléndida de los años 10, hasta los años 20, hasta la Primera Guerra Mundial, y que luego se truncó con la Primera Guerra Mundial. Fijaros que ya aparecen los grandes miradores buscando la gran escala de la fachada, imaginando grandes avenidas siempre. Se ha perdido ya la sutileza del pequeño balcón, de mostrar el ladrillo. Aquí ya no, aquí ya todo será siempre ya enfoscados, lucidos, gestos muy ampulosos. Fijaros este vuelo tremendo del balcón, casi alguien podía pensar que esto es una restauración moderna, ¿no? Estos elementos ya de miradores ya macizos, muy amplios, muy poderosos, las grandes gigantescas ménsulas, aparecen ya los balaustres, ya es una arquitectura, decía el profesor Navas Quest, tan admirado, que ya realmente empieza a entrar un poco la influencia de París, la influencia francesa, sobre la influencia un poco más castiza de las casas que habíamos visto antes. Pero bueno, habla de una escala gigante, habla de grandes salones, son viviendas realmente fantásticas, perdón, más libres que la que hemos visto antes. Perdón, que estoy yéndome. Pero bueno, quizás quería mostraros cómo formaba esta casa. Como veis, ha perdido un poco de sutileza, como veis, en la composición, son gestos más bruscos y de cierta manera refleja un poquito ya esta época, un poco más ampulosa, ¿no? Que es la época de esta arquitectura llamada de Gran Hotel. Sí, a su lado tenemos una casa que recupera, fijaros qué preciosas barandillas, recupera la serenidad de las casas anteriores, aunque como veis tiene este gesto. Yo creo que este gesto proviene en general de París, de la unión de balcones formando grandes cornisas, formando horizontales, ¿no? No es tan español, sino es influencia ya más parisina. Fijaros que hay un tema muy bonito, que es el ritmo, va uniendo balcones de dos, con balcones sueltos, con lo cual va marcando un ritmo en la fachada. Y fijaros también el tema tan bonito del vuelo, como la última balcón ya vuela menos que los demás, queda más a ras, es más humilde, se ciñe más a los huecos. Bueno, es una casa también fantástica. Y siempre ese pequeño alero tan humilde que aparece en estas casas. Y ahora aquí aparece una gran casa, que es la típica arquitectura que podríamos decir, bueno, podría ser una casa que va desde los años 30 hasta los años 50 y que es esta arquitectura que he llamado yo cosmopolita. Fijaros, es una arquitectura que por un lado es clásica, fijaros que tiene la composición de basamento, de cuerpo y luego de coronación, pero que a la vez es ya muy moderna. ¿Por qué muy moderna? Porque suprime prácticamente la decoración. Fijaros que ya los gestos de columnas, de pilastras, que fijaros que ha recuperado, bueno, ha tomado del Beaux-Arts o la Belle Époque las grandes composiciones de grandes columnatas, pero las ha simplificado muchísimo hasta el punto de que la columna es tan solo una pilastra finísima, ¿no? Fijaros que además se atreve
Esta tiene un juego de ejes, un eje aquí, otro eje aquí, ahí tiene un cuerpo que avanza un poco más y luego aparece ya esta modernísima composición de huecos sin ningún temor ya de huecos horizontales. También tiene el atrevimiento, como veis, de mostrar huecos diferentes según la función ya interior de la casa. Pero como veis, como mantiene esta poderosísima línea de basamento, de cornisa, de cuerpo y esa coronación, son casas fascinantes. Yo creo que esta casa tuvo un levante, puedo equivocarme, pero yo creo que su nivel original era este, que es mucho más proporcionado. Y tuvo un levante que empieza a contar una nueva historia cuando ya el relato había acabado ya en esa preciosa cornisa que mostraba el ladrillo. Fijaros qué elementos tiene, este probablemente es un elemento ya de los años, pienso yo que es de los 50 quizá, que es precioso, que habría que mantener con sus letras, con todo. Fijaros el esfuerzo que supone hacer todo este tratamiento del granito, y yo creo que esto habría que mantener siempre, incluso mantener los nombres, aunque cambie el nombre del negocio, pues bueno, se añade un nuevo nombre, pero mantener los viejos nombres. Como veis, está jugando a cuerpos más serenos y de repente fijaros qué preciosidad de composición. Eran arquitectos que dibujaban de maravilla. Fijaros a la vez también que el hueco es ya muy austero, el recerco, comparado con esos recercos, este recerco es ya muy austero, indica ya que estamos en un mundo moderno. Fijaros también la serenidad de estos huecos, la valentía en mostrar los huecos diferentes, esa valentía de mostrar ese ladrillo final con esos grandes huecos horizontales. Influye también mucho la carpintería. Aquí ya en esta época ya aparece la persiana de madera, que fue un elemento fundamental en la definición de la arquitectura, y se va abandonando la contraventana. Mirar que, fijaros también los balaustres, que ya son mucho más geométricos. Es una arquitectura que ya se está acercando mucho al Art Deco, una búsqueda de un clasicismo moderno, de unas líneas más geométricas, más puras. Fijaros qué preciosa la entrada. Y aquí aparece la cafetería Mallorca. Fijaros, ya nos dirigimos hacia el final y aquí una fachada tan larga ha ido creando una serie de ritmos verticales y aquí crea este gran frente clásico con su balcón, con sus pilastras. Es una secuencia muy muy bonita. ¿Ves? Después tiene ventana pequeña, balcón-ventana, es una mezcla de balcón ya rehundido. Fijaros cómo el macizo está superando ya el balcón, ¿no? Está desapareciendo el balcón, está quedando de momento el balaustre, pero esta arquitectura ya no entenderá el balcón para nada, ya es un mundo muy distinto, más clásico. El balcón está, poco a poco ya la cornisa, la moldura, está dominando al balcón. Ya queda este balcón testimonial. Y acá aparece esta proa. Fijaros también estos elementos horizontales muy típicos de estos años 20, 30, en que se marca un cierto clasicismo, pero donde ya el hueco es muy horizontal. Es una época fascinante porque es la que va a dar origen en parte a la arquitectura Art Deco, la arquitectura que llamamos cosmopolita, en parte a ese clasicismo moderno que luego daría paso también a la arquitectura de los fascismos o a la arquitectura de los regímenes más dictatoriales. Se está insinuando una Europa nueva que va a acabar con esa Europa de los adornos exagerados, de la Belle Époque. Esta ya es una arquitectura más disciplinada, más seria, más moderna. Está hablando también, sí, ¿por qué no decirlo?, ¿no? De que, en cierta manera, esas democracias burguesas que habían provocado la Primera Guerra Mundial, que habían provocado la crisis también del 29, están siendo rechazadas por la gente joven, por los arquitectos jóvenes, que están buscando un mundo más clásico, más sereno. Y lo mismo pasó en los pintores. Picasso, después de todos sus experimentos de la creación del cubismo, tiene una época, después de la Guerra Mundial, tiene una época de serenidad clásica en que se está añorando un mundo más sereno, un mundo sin adornos, un mundo sin lujos. Esta arquitectura lo refleja. Eso va a conducir al Art Deco, va a conducir en parte al racionalismo, va a conducir al clasicismo moderno, al noucentismo, como veremos luego. Fijaros qué impresionante edificio es. Lo compararía con el de Zuazo,
pero este quizá es más moderno que el de Zuazo, ¿no?, que hemos visto en la Puerta de Alcalá. Y creo que este levante ya es un levante, en mi opinión, este es un levante después de la guerra quizá un poco desproporcionado, en mi opinión, pero me puedo equivocar. Estos arquitectos eran tan dúctiles que eran capaces de añadir un ático más, pero me da la impresión que esto rompe quizá la unidad, la escala que tenía este edificio con este final en ladrillo. Me parece que es repetir un gesto de final. Pienso que esto es un añadido, pero me puedo equivocar. Uno se lleva muchas sorpresas, pero me parece un edificio fantástico. Me gustaría saber cómo es su interior, porque las tarimas que usaban estos edificios del 19 aquí ya son más modernas en sus diseños, en sus dibujos. Fijaros qué preciosa estas columnas jónicas de entrada y este portal. Me parece un... Fijaros, mirad qué bonita esta fotografía. Lo he dicho, lo diré, que agradezco siempre a Google Earth, que de esto trabajo solo se puede hacer gracias a ellos. Pero fijaros qué maravilloso tonos, qué fotografía, parece realmente un cuadro. Y es que el edificio realmente está detrás, es fascinante. Y también la urbanización, desde aquí un homenaje a los que han hecho la urbanización de la calle Serrano, que me parece una urbanización realmente maravillosa, tanto en su pavimento, tratamiento de los árboles, reposición de nuevos árboles, en su iluminación, parece fascinante. Creo que Serrano ha recuperado la gracia que tuvo en su fundación. Tenéis lo que creo que es un edificio que está como tan contenido, me parece extraño ese gesto, ese vacío, me parece extraño, pero bueno. Claro, este es un final. Mirad qué moderna es ya esta ventana. Esto está hablando, ahí marca la fecha de 1931, marca, sí, efectivamente, ya años 30, es un art déco que está dirigiéndose hacia el clasicismo. Bueno, es una arquitectura que no se puede definir, por eso quizás es también tan fascinante, pero que es la que marcó las grandes ciudades de Europa, sobre todo las grandes ciudades de España. Por suerte en España duró hasta los años 50, en Europa ya no. En Europa entra ya la influencia americana y Europa pierde un poco su esencia. Pero en España siguió esta arquitectura y es la que realmente ha marcado los grandes edificios de nuestras ciudades. Fijaros, ese hueco tan revolucionario, tan moderno, es un edificio que aunque parece clásico, realmente es un edificio, como digo, de esa juventud que rechazaba ya esa época del gran hotel, de la burguesía un poco degenerada que había destruido Europa. Fijaros que al lado tenemos una casa de esta primera época del ensanche, pero que ha tenido, como veis, un levante. Un levante, quizá de estos años 30, también muy poquito respetuoso. Pero fijaros qué casa también tan fantástica. Es muy interesante en esta casa unos miradores tan austeros. Fijaros que es una casa que le gusta marcar su final. Fijaros que hay arquitectos que mueren sin marcar ningún final, les basta marcar el mirador. Este le gusta marcar el final. Tiene un basamento muy bonito, con granito hasta arriba. Y fijaros la valentía en mostrar la distinta altura de los pisos, ¿no? Es curioso. Fijaros qué elegante el detalle de esquina. Sabéis que es un arquitecto que le preocupa mucho los finales. Aquí tiene un final recto para prepararse en el enlace con la casa que venía al lado. Aquí, en cambio, tiene un maravilloso final de cilíndrico, como erosionado por las miradas de la esquina. Fijaros también la carpintería tan bonita, las contraventanas, la rejería y, sobre todo, qué moderno es este zócalo. Zócalo adintelado, sin arcos rebajados, indica que es un arquitecto de mucha personalidad, con una gran fuerza en sus dinteles. También, fijaros, también es muy austero, realmente es muy austero en los bordes, en los detalles. Aquí giramos, mirad qué bonita la rejería, donde ha roto ya el sistema de barrote vertical y cenefa horizontal, lo ha roto en aras de una mayor libertad. Se ve que es un hombre que se está moviendo con una gran libertad. La cornisa tiene elementos que recuerdan el mundo del neogótico, pero a la vez es clásico, ¿no?
Mirad qué bonita la rejería del balcón. Fijaros qué precioso el detalle de esta cenefa que va marcando los balcones. Es una maravilla los balcones de Madrid, las molduras, las cenefas. Y fijaros que sigue en esta casa de al lado, es decir, están hechas por el mismo arquitecto. Aquí aparece la nueva urbanización de toda esta zona, con la nueva plantación de árboles, muy, muy bonita. Aquí veis que esta casa ha mantenido otros tonos diferentes en la restauración. Fijaros la columnilla que va marcando el hueco. Nos recuerda mucho una casa que habíamos visto en la calle Colúmela, si recordáis, una casa muy serena, también muy clásica. Pues fijaros la secuencia, el mismo balcón, la misma cenefa de balcones, la horizontal. Y fijaros que el elemento este vertical que habíamos visto aquí con mucha pureza, aquí sigue con mucha pureza y por suerte ha mantenido ese zócalo de granito hasta la cornisa. Claro, esta ya no marca el final como había marcado en la otra casa, pero bueno, tiene aquí una sinfonía, esta especie de pequeño neogótico con sus columnillas que va marcando hasta el final. Fijaros cómo es realmente la misma casa, pero ha sido restaurada con diferente. Y aquí la tenemos, que es la misma construcción. Y al lado tenemos otra, fijaros, está Cristina Oria con este maravilloso portal, también con granito hasta arriba. Fijaros, una casa muy interesante porque ha mantenido en gran parte los dinteles de granito, las dovelas, los arcos planos de granito. La moldura es más sencilla que la casa anterior y también los barrotes. Como veis, es una casa más tradicional. Vuelve al barrote vertical y a la cenefa horizontal. Probablemente indica mayor antigüedad en la casa. Como veis, es más clásica, y su composición también es un poquito más austera que la otra casa, que era una casa casi realmente neogótica, pero mantiene esa misma secuencia de huecos preciosa de la arquitectura madrileña, que sigue ascendiendo y tenemos este final de esta casa y aparece aquí otra gran casa que esta ha tenido más alteraciones. Fijaros que ha sido alterada por esta local que incorporó el portal, que se hizo con cariño, como veis, ha tratado con mucho cariño el hueco. Y aquí también hay otra en hormigón blanco, también con mucho cariño, pero que realmente al final alteran bastante la unidad de la pieza. Fijaros que es una casa también muy, 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 muy interesante. Aquí tenéis el hormigón blanco. Fijaros qué bonita composición de colores, incluso qué gracioso el color verde suave de las contraventanas. Y aquí tenemos lo que habíamos visto en otras casas, ¿no? El paño sin miedo mostrado hasta la cornisa y el alero marcando los paños verticales. Probablemente es del mismo arquitecto que habíamos visto en la calle Columela, que como recordabais marcaba las verticales en los paños. Al lado tenemos otra casa que usa, como veis, la misma barandilla. Fijaros que bonito también la presencia de estos dinteles, de estas piezas de granito tan poderosas marcando toda la planta baja. ¿Veis? Es la misma barandilla. Aquí las horizontales están más marcadas. Un juego de horizontales y verticales. Bueno, como veis son casas fascinantes. Y veis, fijaros los dinteles maravillosos de dovelas, de granito, que por suerte se han medio mantenido en algunas casas, en otras no, algunas locales, perdón, que dejan ya paso al precioso ladrillo plantillado. Es un ejemplo de arquitectura. Tiene un horrible levante de una planta. Fijaros qué secuencia tan bonita. Y este horrible levante que ha tenido esta casa. Fijaros que tiene este detalle tan poderoso de la esquina cilíndrica. Bueno, una casa fascinante, como veis. Por desgracia tiene ese levante terrible, hecho sin ningún cariño, sin ningún detalle. Aquí tenemos esta gran casa con ese levante que tenía aquí y las que hemos ido viendo
que realmente son la misma casa. Fijaros, tiene la misma secuencia de patios, de la misma distribución. Y tenemos de nuevo esa imagen. Y ahora venimos a casas más modernas. Perdonad que me estoy alargando. Son casas hechas con muy buena intención, como veis trata de recuperar los miradores, pero claro, no es lo mismo. Ya el aluminio no puede competir con esos miradores. Y lo mismo esta otra casa, también hecha con muy buena intención, pero que el mundo moderno es incapaz de lograr la sutileza y la delicadeza del mundo antiguo. Fijaros que aquí aparecen otras casas que ya son posteriores. Fijaros que ya en ellas, mirar qué bonito es el zócalo, con unos grandes elementos de granito. Fijaros, esta ya es una casa casi modernista, ¿veis en ese portal? Mirar ya no hay mirador de vidrios y acero, y de hierro, sino que es un mirador ya macizo, lo cual indica ya que nos estamos acercando al final del siglo, a 1900, la época de los grandes hoteles, del Palace, de 1910. Fijaros también la barandilla tan ampulosa de la Belle Époque, y ya una influencia más francesa, también la exageración en los balcones, recordáis aquellos balcones tan austeros que mostraban a veces su estructura de hierro, con ese ladrillo madrileño, todo eso ya ha pasado, viene un mundo de exuberancia, que realmente es el mundo que provocó esa Europa de la burguesía que condujo a la guerra mundial, contra la cual se rebelaron tantos artistas. Pero fijaros que es así una arquitectura muy monumental. Por un lado, el gran mirador se une, ya no son los miradores sueltos de anteriores, sino que es un gran mirador que está insinuando una gran columna o un gran elemento que se convierte en un torreón con esos elementos que destacan. Y le importa mucho marcar los finales, es decir, separarse, así como las otras casas hemos visto, no les importaba unirse una casa a otra casa. Estos no, estos quieren marcar que son palacios autónomos, exentos. Fijaros que el balcón empieza a separarse en cierta manera de la estructura de la pared y empieza a cobrar mucha importancia por su vuelo, su propia barandilla. Es un mundo más, de esta manera, más exagerado, más individualista, y lo nota la arquitectura. Y también un poco más falso, como veis, ¿no? Ya realmente detrás de todo esto ya está el hormigón en parte, y eso que fijaros que es una preciosidad, mirar los números tan bonitos, ya casi modernismo, ¿no? La misma barandilla, pues realmente es una preciosidad. Claro, las contraventanas ya se empieza a usar también, aparece en la contraventana de chapa, y fijaros que a su lado aparece otra casa muy parecida, pero que ha dado un paso más y está evolucionando este estilo tan ampuloso hacia un estilo más austero, y realmente muestra cómo detrás de esta estructura yace un esqueleto mucho más ascético y mucho más desagradable en el fondo. Fijaros cómo cuando esto se empieza a simplificar, cuando el balcón empieza a perder la unión con el hueco, cuando el hueco empieza a quedar desnudo, cómo esta arquitectura muestra que realmente es una arquitectura un tanto inhóspita, ¿no? Fijaros, se mantiene ya el balcón, parece que no guarda relación con el paño, un balcón que vuela mucho, los huecos ya están sin bordes, sin cariño. Se va acercando a un mundo mucho más duro, que era realmente el que estaba detrás de él. ¿Veis? El mirador empieza a tener un aspecto, ya aparece la persiana, como os he dicho antes, un aspecto más duro. Fijaros que aún aparecen elementos de final muy exagerados, como esta gran columnata, vuelven a aparecer los grandes torreones, pero todo está mostrando, en cierta manera, un espíritu mucho más duro, mucho más falso que el espíritu de las otras casas que habíamos visto antes. Es muy interesante esta evolución. Ahí volvemos a una casa antigua, fijaros qué secuencia, muros, balcones. Fijaros, es una casa que está mostrando ya el juego del ladrillo, una gran casa, ¿no? Este elemento que parece que crea como un torreón. Mirar las barandillas tan riquísimas, tiene elementos como un poco del neogoticismo, ¿no? Lo habíamos visto en otras casas, ¿no? El tratamiento ya parte de las molduras del ladrillo, va llenando la casa de elementos lujosos,
pero pierde un poquito de la delicadeza de las casas lucidas, enfoscadas, que eran más humildes, pero que lograban crear una ciudad muy amena. Aquí esta arquitectura empieza un poco a agobiarnos de detalles, ¿no? La puerta tan bonita, casa quizá excesivamente fascinante. Fijaros esta gran acacia. Las acacias es el árbol gran parte de Madrid, y que quizá esta sea coetánea de las casas, es decir, quizá sea de las primeras acacias que se plantaron en el barrio de Salamanca. Bueno, ahí veis la secuencia tan bonita de casas. Aquí tenéis esta casa tan bonita, con estos elementos que salen como torreones, que curioso no salen en las esquinas. Aquí fijaros, estas casas que hemos visto tan exageradas, todas van a coincidir en sus patios, ¿veis? Con elementos curvos. Lo vamos a ver luego en otras casas. Estas dos casas eran gemelas, ¿recordáis? Eran ya un poco Belle Époque, las dos. Y ahora seguimos subiendo con otra casa fascinante. Fijaros esta tan pura, tan violenta en la esquina, con esta austeridad clásica. Es una casa que me fascina. Fijaros cómo va mostrando los balcones en vuelo, cómo escapa de la moldura. Bueno, me parece una casa fascinante. Podía ser una casa del neoclasicismo por la pureza. Fijaros cómo la cornisa se queda y el balcón vuela, ¿no? Y vuela de este elemento tan poderoso de ladrillo, aún más poderoso por haberlo marcado por la hendidura de las bajantes. Bueno, me parece una casa fascinante, muy rotunda, muy violenta. Fijaros qué casa. Tiene un levante que le ha hecho daño, porque es un prisma puro de una perfección. Es como si hubiera el arquitecto querido mostrar un prisma de ladrillo rojo del cual vuelan los pequeños balcones, vuelan estas pequeñas cornisas y sobre un basamento de granito perfecto. Me parece una casa muy moderna. Aquí la tenemos. Esto yo creo que es posterior, pienso que es posterior. Creo que este balcón no tiene la fuerza de la escala de esa gran casa. Fijaros qué pureza de líneas. Y ahí seguimos, fijaros que aparecen de nuevo grandes casas de la Belle Époque, ¿veis? Casas sin duda fascinantes, podrían estar en París. Fijaros el vuelo tan exagerado de este mirador, yo creo que ya sin ninguna duda es hormigón. Ya estábamos hablando de 1910 probablemente. Fijaros que aún existe, se mantiene el gran balcón, que suele ser sustituido en parte por los balaustres, el gran mirador unido y los torreones, ¿veis? Típico de esta arquitectura que quiere separarse de sus vecinos y quiere mostrar pues siempre esos grandes palacios que se quieren aislar de sus vecinos. Fijaros, todos son gestos, ¿no? El torreón, sus balcones exagerados, sus miradores, frente a la uniformidad de la casa anterior, con esa serenidad de todos los huecos iguales, confiando en la fuerza de su volumen. La fuerza se va en los detalles de decoración, en los gestos. Eso no quita para que sea una casa fascinante, pero quizá para el gusto español es demasiado afrancesada, demasiado exagerada. No niego que es una casa fantástica, pero ¿veis la diferencia? Esto es, con mi opinión, mucho más español, mucho más sereno, mucho más permanente. Pero bueno, es una francesita al lado de un español. Y aquí tenemos otra casa que, fijaros, recuerda mucho a esta y recuerda lo que pasaba antes, que es una casa un poco más evolucionada. Pero fijaros también qué secuencia tan bonita. Aquí marca en asimetría la entrada, es muy valiente, un zócalo precioso, el elemento típica arquitectura del Gran Hotel, del Palace, de estos grandes hoteles de 1910, de la época de Alfonso XIII. Y como veis, los grandes vuelos exageradísimos, fijaros cuál indica sin duda que ya estamos en edificios de hormigón. Este gran mirador, mira, gran elementos. ¿Ves? Quedan restos de esos viejos torreones que aún se marcan,
una cierta simetría, es un arquitecto valiente porque me ha marcado la puerta simétrica, por eso aquí marca una curva, aquí en cambio no lo hace así. Y veis siempre esas secuencias, esas galerías finales, esos balcones finales con que les gusta rematar los edificios, al igual que estos grandes balcones. Sí, es sin duda una arquitectura de gran ciudad, de gran escala. Quizá una escala exagerada para la estrechez de estas calles, ¿no? Pero bueno, y si vamos enfrente tenemos una curiosa casa. Es una casa que actuó también al otro lado de la manzana, lo veremos, y que realmente uno la ve y dice, no, realmente no pega nada en este mundo del barrio de Salamanca, que son todos sutilezas. Pues efectivamente no pega nada, pero bueno, es una arquitectura con mucho interés. Fijaros qué bonita la entrada, qué tratamiento de la cerámica, qué preciosa el tema de las persianas de madera, los grandes huecos con las jardineras, pero efectivamente es una arquitectura, una mezcla de arquitectura moderna, arquitectura brutalista, arquitectura que quería recuperar la esencia de la arquitectura del ladrillo española, pero que efectivamente no pega nada en el barrio de Salamanca. Pero es una arquitectura con un cierto interés. Fijaros la carpintería, no sé si era así la original, la gran ventana. Bueno, es una arquitectura que ha traído interés, pero que sin duda en el mundo del barrio de Salamanca, que es un mundo de enfoscados, de ladrillo muy suave, aplantillado, pues no dialoga nada. Fijaros también como a veces no se respeta, incluso este edificio pues es merecedor de respeto en haber mantenido el ladrillo, la madera. Al lado tenemos otra casa muy curiosa, es esta época que es una mezcla entre los años 20 y 30, hija del expresionismo, que se dirige hacia el Art Déco, heredera del modernismo. Fijaros qué bonito portal, pero donde todo es como un mundo onírico. Es una arquitectura en parte onírica. Fijaros la exageración de este enorme mirador, la aparición de este ladrillo que recuerda a figuras Art Déco, los balcones, esas misteriosas ménsulas que aparecen. Es una arquitectura que, me imagino por su interior, arquitectura podemos decir casi surrealista, casi onírica, en estos años 30. Luego veremos la planta, como también tiene esos patios curvos. Al lado aparece otra gran casa. Fijaros cómo marca el torreón final del palacio, la casa con grandes ínfulas de palacio y que unos miradores preciosos, impresionantes. Fijaros que es una casa que se está alejando ya también de esas otras casas que hemos visto iniciales, ya con ínfulas de gran palacio. Fijaros la esquina tan tratada, mismo indica ya más modernidad, más riqueza que esas otras casitas que veíamos con ladrillo plantillado. Es realmente un palacio, un gran palacio de esquina. Fijaros qué tratamiento también del alero tan rico. Y es una maravilla que esta casa se haya conservado casi prácticamente intacta, al lado de esos dos ejemplos más locos. Y fijaos las acacias, la acacia es quizá uno de los mejores árboles para este barrio de Salamanca por su pequeña escala, su vibración de luz. Fijaros cuando no está, qué pobre parece la arquitectura. Esta es una arquitectura más pobre, pero también muy bien construida. Veis, el chaflán es más humilde, no tiene miradores, pero ha mantenido esa dignidad. Y tiene unos muy bonitos el balconaje, ¿no? El mismo gesto del alero muy tímido y el último piso. Aquí tenemos. Y ahora fijaros, llegamos a otra casita que ahora os enfadaréis porque diréis, bueno, ¿cómo hablo de esta casa? Pues mirad, dentro de lo que es la arquitectura moderna, que era natural que las cosas cambiaban, ya había llegado el mundo del hormigón, el mundo de la horizontalidad, la estructura era horizontal, la vertical ya no significaba nada, era natural que la arquitectura lo reflejara. Y dentro de eso pues hay arquitecturas más agraciadas y otras menos. Pero fijaros esta que creó la idea de una escala grande con este mirador en planta primera. Fijaros que es muy bonita esta entrada.
Está hecha con mucho cariño, eso no lo podemos negar, con mucha delicadeza, es un mundo de granito y cristal, con este elemento tan bonito. Ha cambiado la carpintería y eso normalmente se empeora, la aparición del ladrillo. Y fijaros, pues bueno, al final no es tan diferente a lo que teníamos. Lo que pasa es que las carpinterías alteradas destrozan esta arquitectura. Pero fijaros, ha mantenido esta horizontal, o sea, ha querido mantener la horizontal. Esta era la carpintería original, mucho más fina. Y bueno, ha creado una simetría. Fijaros este elemento macizo para acabar ella. Bueno, es una pieza que yo creo que está bien. Sabemos que no pega mucho en este barrio, desde luego, pero dentro de la arquitectura es una arquitectura muy digna y así tenemos que entenderla. Y aquí aparece otra casita de época indefinida. Fijaros, esta barandilla se usó mucho en los años 30, pero se usó en los 40 y se usó en los 50 también. Esta es una casita, fijaros la serenidad. A mí me recuerda mucho a las casitas del que se llamó el noucentismo, ese movimiento que nació en Cataluña, de la mano de Dors, que buscaba, coincide con un cierto clasicismo moderno, la búsqueda de un mundo mediterráneo, de un mundo de serenidad, y que tuvo mucha influencia en Cataluña, en el diseño de jardines, que se acerca mucho al Art Deco, que se acerca mucho al clasicismo moderno y que se acercó también al mundo racionalista y al mundo de la arquitectura, que luego fue la arquitectura en parte del fascismo, una arquitectura moderna que a la vez era clásica. Bueno, no solo del fascismo, de todos los movimientos o arquitectos, en cierta manera, que buscaban un mundo más sereno, más mediterráneo, más clásico. Fijaros la barandilla tan bonita, la composición tan elegante de huecos, la valentía de huecos más pequeños, la coronación, la presencia de como dos pequeños torreones. Bueno, es una arquitectura fantástica, que en España duró hasta los años 50, casi hasta los 60. Y fijaros la sensación de pequeño palacete, muy, muy bonito con sus contraventanas. Es un mundo mediterráneo dentro de este esquema de Madrid. Fijaros cómo la carpintería habla también de este mundo del noucentismo, que recuerda un poquito, se acerca mucho al Art Deco en muchos elementos. Y aquí aparece ya otra gran casa, fijaros qué bonito portal, otra gran casa que recuerda mucho, como hemos visto, esas casas de los años 10, 20, con los grandes elementos, también está ya muy austera, con los grandes vuelos, con muchos elementos ya geométricos, como de arquitectura Art Deco, que es esa arquitectura que hemos dicho ya cosmopolita. Fijaros qué bonito los números, las ménsulas, son unas ménsulas ya Art Deco, y el Art Deco que fue muy criticado por es asombroso que Le Corbusier cuando habla de París no habla de los arquitectos Art Deco. Realmente les tenía una manía enorme cuando realmente estaban en una línea muy parecida a la suya. Lo que pasa es que ellos eran mucho más clásicos, mucho más aristocráticos y buscaban una arquitectura que fue la arquitectura Art Deco que realmente hizo grandes ciudades. Le Corbusier no hizo ciudades, destruyó las ciudades. Por eso era incapaz de entenderles. Pero el Art Deco llegará el momento en que ya se está recuperando como una de las grandes piezas que había logrado continuar la gran tradición de la arquitectura, que había hecho una arquitectura moderna sin romper con la tradición. Y ese es el Art Deco. En parte no es aún un edificio Art Deco, sería el que vimos antes en la calle Serrano, pero tiene muchos elementos que recuerdan lo que fue luego el Art Deco. ¿Veis? Los elementos cada vez más puros, la geometría apareciendo, aunque este realmente es un edificio de la Belle Époque, sin más, simplificado, austero. ¿Veis? Los torreones flanqueando el gran balcón final. Veis que realmente es lo mismo que antes hemos visto muy decorado de los grandes hoteles. Aquí tenemos la que vimos antes y esta otra gran casa que es del arquitecto que era Repullés, que hizo el Ayuntamiento de Valladolid, hizo la Bolsa de Madrid, hizo la Basílica de Santa Teresa en Alba de Tormes, un gran arquitecto madrileño, de los grandes arquitectos, que en cierta manera tienen muchísima fuerza en todo lo que hacen, pero ya a una escala quizá que desborda un poquito el barrio. Fijaros que aquí ha ido a la doble escala, doble altura en planta baja, quizá un poquito desmesurado para lo que es la calle del barrio de Salamanca, los preciosos adornos, como veis es una casa magnífica. Pero no niego que a mí
son los arquitectos más humildes, más desconocidos, los que a veces me emocionan más que estos impresionantes grandes arquitectos. Como veis, el edificio tiene una escala tremenda, es poderosísimo y en cierta manera muestra el poder de toda esta arquitectura. Fijaros que esto probablemente es posterior, mirad qué maravillosa construcción, este zócalo, los balcones. Pero bueno, en fin, estos grandes arquitectos, como ya son más conocidos, yo casi en estas charlas pretendo mostrar la arquitectura más desconocida, la que nadie se fija en ella. Y este pues es una obra maestra, sin ninguna duda. Seguimos con otra casa más sencilla. Fijaros qué bonito el detalle de mantener la simetría, aunque aquí tiene el portal, aquí no, pero lo ha insinuado. Fijaros que aparece el balcón alargado, una rejería más tradicional. Bueno, es una casita muy... Mira qué bonito cómo articula el granito ya con el nuevo material. Fijaros que el unir balcones, al final, creo que rompe un poco el ritmo rico del barrio de Salamanca. Pero bueno, es una casa muy bonita, como veis. Fijaros que es muy clásica, marca mucho las cornisas, marca mucho esto que está pasando en algunas casas, que yo no sé el origen, que es que el balcón se está echando hacia atrás y el gran ménsula está dominándolo todo. Es decir, al final son un dominio de estas grandes piezas geométricas que aparecen y el balcón se va echando hacia atrás. Indica normalmente un clasicismo, un estilo más clásico, más violento en la arquitectura. Y es muy interesante porque al final uno ve unas grandes sombras con la rejería echada hacia atrás. Fijaros el grosor que tienen los muros que permiten que la carpintería plegada quede dentro en los haces del hueco. Y es una casa muy interesante. Bueno, todas son muy interesantes. Fijaros que esta está marcando el final. Se ve que es un hombre más clásico. Aquí hay otra que no le importa marcar el final. Pero fijaros, en cambio, esta, qué preciosa greca tiene en la cenefa inferior, ¿no? Una greca clásica. Mirad que... Bueno, esta es la que hemos dicho antes. Y aquí aparece esta otra que os marcábamos. Con ese despiece de sillería. Perdonad que me estoy alargando mucho. Y aquí acabo con esta gran casa. Bueno, no acabo, es ya la penúltima casa. Fijaros el volumen tan perfecto. Una casa que tenía aquí una velena. Una casa casi un palaciega. Fijaros que está marcando una serie de entrantes y salientes, marcando torreones y marcando un cuerpo central. Otra de las grandes casas, recuerda un poco la que vimos antes, casas como de mucho más empaque, mucha más presencia, que ya, como veis, ya tienen las grandes balaustradas. Eso indica nuevamente ya una época posterior, que nos vamos acercando ya hacia fin de siglo. Fijaros que ya el vuelo de los balcones es mucho mayor, está uniendo balcones, está uniendo los balcones finales, bueno, en esa cornisa final. Como veis, son ya casas, asume muy bien el canalón, recuerda mucho a ese gran palacete que acabamos de ver, ¿no? Casas de muchísimo empaque, con este elemento tan bonito. Casas señoriales, realmente palacios, con este precioso mirador. Fijaros qué casa, recuerda mucho la que vimos antes, ¿recordáis? Que marca ya fijaros, al lado de esta otra, que marcaba también la curva, que es una casa muy bonita. Y ya acabamos con esas dos casas. Fijaros, esta es una casa que me parece apasionante. Podéis decir, es una sosada de casa, ¿no? Pues mirad, estas dos son casas ya después de la guerra, pero que es esa arquitectura que llamo yo cosmopolita, es decir, es la arquitectura que hizo las grandes ciudades. Una arquitectura que viene desde los años 30, que viene desde el expresionismo alemán, que luego pasa hacia un clasicismo, que recuerda en parte la arquitectura del fascismo, pero que en el fondo es una arquitectura muy moderna, porque es una arquitectura muy horizontal, que está ya toda construida ya, por supuesto, con las últimas técnicas. Este sería como un edificio de oficinas, da la impresión,
pero fijaros que mantiene la idea del zócalo, del gran zócalo, que es altísimo y casi alcanza las 3 alturas, aquí son 2, un gran zócalo clásico, muy ordenado, y después aparece un elemento que es como una especie de gran templo, pero de la columna ha sido simplificada hasta el absoluto. Recuerda esa arquitectura de los años 30, que luego en España siguió pues hasta los 50, casi en España hasta los 60 siguió esta arquitectura. Pero fijaros que ya el hueco es horizontal, es un hueco muy moderno, es un hueco muy sincero, no le importa mostrar sus carpinterías. Luego tiene esta coronación y ese ático, siempre tienen estos grandes áticos, típico de esta arquitectura que sueña un imperio mediterráneo, sueña volver a un mundo de serenidad, de clasicismo, de orden. Tiene que ver mucho con regímenes de orden, con una arquitectura muy austera y a la vez muy moderna. Yo creo que esta es una gran arquitectura que hace grandes ciudades. Como veis, tiene ya poco que ver con esta arquitectura más burguesa, más amable, más preocupada por su aspecto. Esta no le importa ya tanto su aspecto. Casi es una arquitectura, podríamos decir, militar, ¿no? De uniforme. Pero tiene muchísima fuerza y a la vez es muy moderna. Se nota ya un mundo horizontal, que está en cambio naturalmente era un mundo vertical, pero ha logrado dar el paso al mundo horizontal sin romper con la tradición. Es una arquitectura que se integra muy bien en la ciudad y que le da una escala brutal. Como veis, ha subido 2 pisos más la escala del ensanche. Y a su lado, aquí la tenemos, tiene elementos siempre que parece que están esperando recibir unas mástiles de banderas. Bueno, es una arquitectura que me atrae mucho, me parece muy, muy interesante. Y a su lado tenemos otro gigante, que es de esta arquitectura que quiero yo reivindicar, que es la que llamo arquitectura cosmopolita. Que fijaros, es una arquitectura que es una mezcla, porque por un lado es clásica, no hay ninguna duda, que es un clasicismo, trata de recuperar el mundo clásico. Fijaros, tiene basamento, tiene un cuerpo, que es este, y tiene una coronación, es decir, como cualquier templo griego. Pero por otro lado, bueno, aquí tenemos esta maravillosa secuencia de columnas, perdón, jónicas que están como simplificadas. Y luego, fijaros, tiene las grandes terrazas del racionalismo. Es decir, es un bloque que se ha roto como marcó el racionalismo con las grandes terrazas. Es, por tanto, modernísima esta casa. Y luego, fijaros, a ver qué pasa. Ahora, fijaros, tiene estos grandes torreones que son rostros como de transatlántico, que nacen con el expresionismo alemán, siguen en el racionalismo y va a definir toda la arquitectura de los años 30 y en España continuó en los años 40 y continuó en los años 50. Es la gran arquitectura europea, la gran arquitectura en parte del racionalismo, del art déco, del expresionismo y también de un nuevo clasicismo. Es decir, ha logrado conjugarlo todo. Basamento, cuerpo, coronación, terraza, mundo abierto, donde muestra sin ningún temor la estructura de hormigón, la valentía de los huecos, donde va mostrando los huecos, y luego estos impresionantes elementos de torreón. Fijaros, son como soldados que mirasen, que oteasen el horizonte. Muchos dicen que esto está insinuando que venía una guerra. Efectivamente, esto nace en los años 30, en movimientos que eran revolucionarios. Todos estos arquitectos eran siempre revolucionarios, fueran de izquierdas o de derechas, querían romper la arquitectura de su tiempo, acabar con la burguesía. Por eso parecen soldados, rostros de soldados que otean el horizonte, parecen transatlánticos. Es la arquitectura que se llamó luego racionalista, aunque no tenía nada de racionalista, más bien era expresionista, que había tomado muchas cosas del Art Déco y que a su vez asume un clasicismo que en cambio el movimiento moderno no pudo entenderlo ya. El movimiento moderno va a acabar eliminando todos estos elementos que eran los que le habían dado la fuerza y la expresividad a esta arquitectura. Fijaros que como entremezcla todos los elementos me parece una pieza fascinante para acabar esta charla. Hay fijaros, estas maravillosas columnas jónicas en la entrada, reinterpretadas, estas dóricas, esta preciosa tienda que espero que se respete, las persianas de madera que habían nacido ya en los años 30, los huecos que
son huecos tendiendo al cuadrado, aunque no les importa mostrar que son huecos nacidos ya horizontales. Es una arquitectura que sin duda está expresando que es una arquitectura de hormigón, pero envuelta en un mensaje más clásico. Pero veis como aquí no tiene ningún temor en mostrar la gran terraza, que ha sido la gran aportación del racionalismo. Fijaros los huecos, fijaros la fuerza que tiene esta arquitectura con este enorme pabellón, este enorme torreón que fila como una proa. Fijaros, la construcción es magnífica, ladrillo a tizón. El ladrillo a tizón siempre da más vibración a la fachada. Los elementos macizos para valorar la proa, la sinceridad en todos los huecos en mitad de la fachada, estos huecos con estos balaustres tan clásicos y a la vez tan modernos. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Parece una arquitectura que hizo nuestras ciudades y que las convirtió en grandes ciudades, en gran escala. Esta arquitectura desapareció en la Alemania destruida, desapareció en Europa y por suerte en España continuó hasta los 60 y la veremos en muchas de nuestras ciudades. Y es una arquitectura que merece la pena ser revalorizada. Bueno, muchas gracias, perdonad que me he alargado mucho. Hasta la próxima.